bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Bitch. Y bueno, pues como ya dije, me encuentro con mi hermana Fer. ¿Cómo estás, Fer, en este nuevo capítulo tenebroso? Se me metió una pestaña al ojo. Uy, qué miedo. Mira, por poco y casi no digo al Science, porque en cuanto ya estabas a punto se me metió uno y yo, ¡ay, no! Y ya picándome el ojo, Science Bitch, sí. Pero bien, fuera de eso, todo bien. Muy bien, pues vamos a continuar con este noviembre, porque aquí en los Méxicos el noviembre es spooky todo el mes de noviembre, claro, porque no puede ser festividad todavía de diciembre, ¿eh? O sea, eso me caga que ya empiecen a adornar cosas de que diciembre. Que después del 2 de noviembre ya es No, época de Navidad. Madres. O sea, esto sigue siendo mes spooky para aquí en los Mes Méxicos. de los muertos. Mes de los muertos. Entonces les traemos un episodio igual, al igual que van a ser las siguientes 2 semanas. Tenebroso. Ok. Tenebroso, extraño. Y que en mi caso desearía nunca haber escrito. Ay, no. Este día entonces toca contar otra historia de terror. Y como historia de terror, las que más dan miedo son las verdaderas. Las de la vida real, sí. Ay, no. Una historia que tiene que ver con empresas farmacéuticas y abuso de confianza. Vaya, que eso no pasa aquí nunca, no, ¿de qué me hablas? Pero antes debemos ponernos en un poco de contexto. Se cree que a principios del siglo XX, en la selva de Camerún, donde humanos se dedicaban a cazar, comerciar y comer carne de simio, surgió en algún momento un virus que cambiaría a la humanidad por siempre. Los simios, desde hace tiempo, desarrollaron un virus llamado virus de inmunodeficiencia de simios, el cual, según se considera, mutó en algún momento pudiendo pasar a humanos, ya sea por la ingesta de su carne o por el mito de haber tenido relaciones sexuales entre especies, suponiendo que así surgió el VIH. Okay. Virus de inmunodeficiencia humana. Humano. Hoy no hablaremos de las teorías de conspiración ni orígenes del mismo. Eso se lo dejaremos en otra ocasión a otro podcast. Hoy platicaremos sobre algo que sí sucedió y que se tiene constancia de ello. Durante décadas, el VIH empezó a extenderse a los países vecinos, infectando a un puñado de visitantes extranjeros, pero atrayendo poca atención mundial. No como hoy, que unos días se dio como alerta por coronavirus y entonces pues ya, empezamos con pandemia en meses, ¿sí? No, o sea, antes el VIH era de, pues hay un virus nuevo o la fregada, pues quién sabe qué hace. Pues está iniciando y no dieron alerta mundial y pues en algún momento tal vez pudo, pues ahora sí que cercarse y a lo mejor no pasaba más, pero no sucedió. Las cosas empezaron a cambiar a principios de los años 70, cuando aparecieron en las grandes ciudades de Estados Unidos casos de una extraña y misteriosa enfermedad que hacía que las víctimas se consumieran antes de morir por una infección secundaria. En 1981, la epidemia de SIDA, ¿sí?, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya era una realidad. Ok. Poco se sabía del virus y lo que se aseguraba en ese entonces era que estaba fuertemente asociado a los clubes, las drogas y el sexo entre hombres, o sea, sexo gay. Fiesta y pluma gay. Sin embargo, en el verano de 1982 estaba claro que se propagaba a través de la sangre infectada, pues pasó lo siguiente. Ay, no, tengo miedo. En julio,
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la CDC, publicaron un informe en el que se confirmaba que 3 personas habían contraído el virus. Pero, ¿qué tenían de diferentes estas personas con las que acabamos de mencionar? No se drogaban, no iban a clubes, ni mucho menos tenían sexo con otros hombres. Eran heterosexuales. Ya iba a ser el ademán de... No se Pero drogaban, ya dijiste que nada. no. Bueno, pues eran hemofílicos. Ay, no. A manera de un breve resumen, la hemofilia es un trastorno genético en el que el cuerpo no produce ciertas proteínas necesarias para coagular la sangre correctamente. Y sin el tratamiento adecuado puede ser mortal, pues te puedes desangrar por cualquier cosa. Y es aquí donde entra a la escena Bayer. El señor Bayer, nuestro querido Bayer. Bayer es una empresa farmacéutica alemana muy antigua, famosa por la producción del ácido acetil salicílico, acá la aspirina. Ellos fueron quienes lo desarrollaron. Fue fundada en 1863 con una historia curiosa y llena de controversias que en algún momento, en algún otro podcast vamos a hablar porque neta es un chico de controversias bien mamalonas. Pero esta fue la gota que derramó el vaso y que merece su propio podcast. Ok. A lo largo del tiempo, Bayer ha llegado a comprar varias unidades productoras de fármacos denominadas filiales de Bayer. Una de las más importantes es el laboratorio Cotter Biological. Los laboratorios Cotter fue una empresa farmacéutica situada en Berkeley, California, fundada por Edward Ernst Cotter en 1897. Los primeros productos de Cotter incluían la vacuna contra el anthrax, el suero sanguíneo contra el cólera porcino y finalmente una vacuna contra el cólera porcino. La vacuna contra el cólera porcino fue la primera vacuna de cultivo de tejidos, por lo que era una gran innovación en el mundo. O sea, en tejidos como tal, de puerco, no puercos reales, se empezaron a producir ahora sí que los anticuerpos, etcétera. O sea, o se sacaba lo que eran los virus, y de esos virus, porque en el caso del cólera porcino, el cólera se da por virus, mientras que en humanos se da por una bacteria. Ya lo hablamos en el podcast pasado. El punto es que fue una innovación el hecho de que pudieran producir una vacuna mediante tejidos, que antes no se hacía de esa manera, sino que se hacía con especímenes vivos. La empresa Cotter se expandió considerablemente durante la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de los contratos gubernamentales para el plasma sanguíneo y como productor principal de la penicilina. ¡Qué buena medicina! Fueron de los primeros, y como ya mencionamos en nuestro podcast de la penicilina, cuando llega este chango, ¿te acuerdas cómo se llamaba el científico? No. Bueno, pues si tampoco ustedes se acuerdan, vayan al a verlo. podcast a ver cómo se llama ese bonito científico que descubrió la penicilina. En Estados Unidos llegó y digo, bueno, pues vamos a producirla en masa. Entonces Cotter fue, yo tengo cosas para producir. Vente, y fue de los principales en producir penicilina para toda la guerra y la posguerra. Tras la muerte de Edward Cotter, el fundador, sus 3 hijos, el Dr. Robert K. Cotter, presidente, Edward Ted A. Cotter Jr., vicepresidente, y el otro hermano que nadie quería, Frederick A. Cotter, que no tenía puesto, dirigieron la empresa. O sea, ¿cómo que no tenía puestos Pues y no dirigió la empresa? Pero no mencionan que fueron un puesto importante, porque uno es presidente y otro es vicepresidente. El otro, pues, ¿qué era? ¿Tesorero? Era el contador. Pues a lo mejor, En la siguiente generación, el hijo de Robert, David, siguió a su padre como presidente de la empresa y así se la fueron pasando. El punto es que para el 12 de abril de 1955, tras el anuncio del éxito del ensayo de la vacuna contra la poliomielitis, Cotter Laboratories se convirtió en una de las varias empresas a las que el gobierno de los Estados Unidos norteamericanos recomendó que se les concediera una licencia para producir la vacuna contra la polio de Salk, de la cual platicaremos también en otro momento.
El punto es que sucedió algo que en la historia de las farmacéuticas se llamó como el incidente Cotter. Ok. Al parecer, algunos lotes de la vacuna de Cotter, a pesar de haber pasado las pruebas de seguridad requeridas, contenían el virus vivo de la polio, en lo que se suponía que era una vacuna con un virus inactivo. Lo que hace es que se pone el virus inactivo, el cuerpo destruye el virus y entonces adquiere inmunidad. Pero para eso el virus tiene que estar inactivo. Si el virus está activo, bueno, pues sucede lo siguiente. Cotter retiró su vacuna del mercado el 27 de abril, pero los estragos ya estaban hechos, ya habían distribuido más o menos 120,000 dosis de vacuna antipoliomielítica, la cual contenía virus vivo de la polio que fueron puestas a niños. ¡No! De los pequeños que recibieron la vacuna, 40,000 desarrollaron poliomielitis abortiva o también llamada poliomielitis no paralítica, la cual es una enfermedad o una forma de enfermedad que no afecta el sistema nervioso central y se parece a un catarro. No pasó a mayores. Está bien. Sin embargo, 56 de esos niños desarrollaron poliomielitis paralítica y quedaron tiesos, paralizados de piernas o tronco para abajo. De estos, 5 niños murieron de polio al afectarse el sistema respiratorio, muriendo asfixiados. La exposición provocó una epidemia también de poliomielitis en las familias, porque pues desarrollaron el virus, se multiplicó el virus en su ser y el virus, pues bueno, en las comunidades en las que había niños afectados, el virus se transmite de heces. Entonces, pues poco aseo, tú sabes lo que ocurre, ¿no? Pues con ello, 113 personas más quedaron paralizadas y otros 5 jóvenes murieron. Puta madre. Muchas personas dentro del gobierno, asociados a Cotter Laboratories y personas influyentes dimitieron o fueron despedidas de sus puestos por tal situación. Pero no les venimos a hablar de este problema. Ok. Dude. Yo sé, es que estoy poniendo un trasfondo de que... Es mucho contexto para el contexto del contexto. Sí, pero es que quiero que veas que no fue una mamada. Fueron muchas mamadas. Ok. Tras una investigación exhaustiva, no encontraron nada de malo en los métodos de producción del laboratorio Cotter y sus vacunas. No se sabía que había fallado. Una audiencia en el Congreso de junio de 1955 concluyó que el problema era principalmente la falta de escrutinio del propio laboratorio de control biológico y control biológico del Estado al recibir las vacunas y no checarlas correctamente. Y aparte, el exceso de confianza de la farmacéutica es como de, yo como gobierno te estoy dando esto para que tú me lo produzcas y yo te recibo las vacunas a cambio de un pago. Y era como de, bueno, yo estoy confiando en que tú me vas a entregar algo chido porque yo te lo dejé como gobierno. Eso es un exceso de confianza. Pues bueno, con el tiempo y por esta mamada que se hizo, las acciones del laboratorio Cotter empezaron a caer hasta que un día en el que los laboratorios estaban tan bajos en dinero que en 1974 la farmacéutica Bayer compró Cotter Laboratories y la volvió una filial. Ok. Entonces, pero pues, ¿qué recapitulando ganaba? todo el contexto, es que es a lo que vamos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la sangre? Cotter Laboratories, aunque pues le sucedió esta mamada, tenía un chingo de cosas para hacer un montón de producción de vacunas, de investigación, o sea, tenía un buen nivel porque había ganado mucho dinero en tiempos de producción de vacuna para el anthrax, vacuna contra el cólera porcino, vacuna de la polio, y ahorita a lo que vamos, o sea, estaba bien armado todo el laboratorio y toda la farmacéutica en Estados Unidos. Bayer, al ser una empresa alemana y que tenía en algún momento rasgos o uniones con los nazis, obligados por el Estado, obviamente, necesitaba hacer presencia en Estados Unidos. ¿Y qué dijo? Bueno, yo como farmacéutica compro
Corer Laboratories, que se encuentran en Estados Unidos, norteamericanos, y entonces ya hago presencia con mi propia farmacéutica ahí. Inteligente, ¿no? Ese es el punto de todo el contexto. Y que, bueno, por las jaladas que salió, y que fue un problema no chiquito, fue un problemón, o sea, porque esto, esto le da armas a los antivacunas para decir que las vacunas hacen daño, pero fue en realidad un error. Los errores pues se cometen, esperemos que no se cometan con algunas cosas, pero bueno, ese es el punto de todo esto. Es un error de la antigüedad cuando apenas estaban iniciando con las vacunas, supóngome yo. Más o menos, sí. Con el tiempo, las acciones como tal del laboratorio disminuyeron y bueno, Bayer compró Corer Laboratories. ¿Qué tiene que ver todo esto con la sangre? Pues bueno, es tiempo de ponernos en contexto con respecto a los hemofílicos. Como ya mencioné, los hemofílicos producen concentraciones inadecuadas o no producen concentraciones de varias proteínas coagulantes que están presentes en la sangre humana normal. Un individuo normal y sano que se hace un corte sangrará durante un breve periodo de tiempo y luego la sangre se coagulará formando una costra, un coágulo y luego una costra, etc. Y ya. Parando como tal la hemorragia. En el caso de los hemofílicos, una vez que se cortan seguirán sangrando durante un largo periodo de tiempo. Muchos episodios de hemorragia implicarían una hemorragia espontánea en las articulaciones de las piernas y brazos, lo que provocaría una grave invalidez o una hemorragia inclusive cerebral que pone en peligro la vida. De hecho, mientras tú pierdas más sangre y pierdas otros factores de coagulación y plaquetas, el propio cuerpo entra, digamos, en pánico y ocurre algo que se llama coagulación vascular diseminada y es a lo que se refiere. Empiezan a sangrar articulaciones porque no tienen suficientes plaquetas, empieza a sangrar cerebro porque no tiene suficientes plaquetas ni factores de coagulación, entonces... Empiezas a sangrar todo tú internamente. Lados. Exacto, es algo feo y es algo genético, no lo pueden cambiar, al menos... No. Bueno, ya hay... Se está empezando a poder cambiar la genética, pero ese es otro pedo. El punto es que en situaciones en las que se produce un corte grave o una hemorragia interna puede producirse la muerte por una pérdida de sangre importante. Antes de que se descubriera el factor antihemolítico, que es como se trata hoy en día a estos pacientes correctamente, los hemofílicos tenían que ser hospitalizados e infundidos con productos sanguíneos como plasma fresco congelado, que el plasma fresco es la parte que no tiene solutos o más bien elementos formes de la sangre, o sea, no tiene células, sino que nada más tiene el agua y contenidos chiquitos. En este caso, los factores de coagulación que la persona no tiene. Y además, o como tal, se le puede poner sangre entera con glóbulos rojos si ya tuvo, por ejemplo, un sangrado la persona. Se le pone sangre entera para controlar las hemorragias graves. Y ahí van también los factores de coagulación de otra persona que produjo. ¿Sí? Sí. Pues bien, los laboratorios Corer eran de los principales productores y distribuidores de plasma fresco congelado en Estados Unidos. Aquí ya empieza a embonar todo. Para fabricar el producto se utilizaban lotes gigantes de plasma sanguíneo donado por más de 10,000 personas, de los cuales entre ellos se encontraban presos de cárceles colindantes, personas de barrios bajos, hombres homosexuales de alto riesgo, o sea que no usaban preservativo en sus relaciones sexuales y aparte tenían múltiples parejas, y consumidores de drogas intravenosas. Güey, no. La razón principal para usar esta gente es... el dinero. Sí. A huevo. Esta sangre era sencilla, como tal, de conseguir y tiene un trasfondo. Ahí le van los dos trasfondos o las dos razones principales. La primera es que los donantes estaban fácilmente disponibles y dispuestos a vender su sangre a bajo precio, porque necesitaban el dinero, eran personas que no tenían trabajo o se drogaban, querían, pues ahora sí que
dinero para seguir drogándose, Ujú. etcétera. Y segundo, era que también se quería este plasma de donantes de alto riesgo para fabricar otros productos sanguíneos lucrativos, no nada más el plasma fresco congelado. ¿Qué otros productos? Por ejemplo, una inmunoglobulina general y la inmunoglobulina de la hepatitis B, que debían fabricarse con sangre con altos niveles de anticuerpos. Ujú. Verán, la hepatitis B es una enfermedad dada por otro virus diferente. Daña el hígado y puede provocar en ciertas situaciones cirrosis hepática o cáncer de hígado. El virus se transmite por sí, como tal, adivinaron, relaciones sexuales sin protección, compartir agujas al drogarse, etcétera. Todos los factores que ya mencionamos de las personas que se estaba Sí, comprando la sí. sangre. ¿Cuál es el punto de todo esto? Una persona que ya ha tenido hepatitis B, o tenían alto riesgo de haber tenido hepatitis B, tienen altos niveles de anticuerpos. O sea, ya tienen el virus dentro de ellos y digamos o supongamos que esa sangre ya tiene anticuerpos que están luchando contra el virus para que no continúe o no se desencadene. Si nosotros ponemos esos anticuerpos de que esa persona produjo y la ponemos en una persona, como por ejemplo, personas que sufren pinchazos o están expuestos a agujas como enfermeros, médicos, Ujú. y dicen, no, pues es que no sé si esta persona tiene hepatitis B o no, o tiene algo. Pues entonces, ¿qué hago? Te meten sangre o te meten plasma fresco congelado con altos niveles de anticuerpos para hepatitis B y entonces ¡puc! Ya no te corres el enfermas. riesgo. Ya no corres el riesgo de enfermarte. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que te metieron de otra persona que ya estaba enferma te protegen a ti. Ujú. Ese es otro tipo de vacuna, teóricamente. Ujú. ¿Sí? Entonces, ellos querían comerciar con esto. Es como de, esta sangre tiene altos contenidos en anticuerpos, yo los puedo vender como una vacuna y tengo el laboratorio para poder producirlo. Ujú. Y aparte, estos hemofílicos necesitan sangre, Yo se las puedo yo se las dar. puedo vender y entonces, ¡pam! Tienes o matas dos pájaros de un tiro. Ganar, ganar. Ganar, ganar. Si se exponían entonces a una enfermedad como la hepatitis B, resultaba útil disponer de un refuerzo de anticuerpos rápidamente inyectados para defenderse de esta enfermedad. Se trata entonces pues de productos caros y muy rentables en aquella época. Por lo tanto, dijo Bayer, en las manos de Cotter Laboratories, pues sí, hay que hacerlo y esta es la manera en la que nosotros hacemos presencia en Estados Unidos. Ujú. A finales de los años 70 y a principios de los 80, los hombres homosexuales promiscuos y los presos estaban ampliamente expuestos a la hepatitis B, por lo que la adquisición de plasma de esas poblaciones probablemente cosecharía niveles suficientes de anticuerpos para justificar su venta como medicamento. Ok. Una de las estrategias de los laboratorios Cotter para adquirir sangre con altos niveles de anticuerpos era anunciarse en revistas para gays. Oh, Uno de los ¿tienes anuncios. hepatitis B? ¿Te acuestas con muchos hombres sin protección? Ven y nosotros compramos tu sangre. Tus fluidos. Tus fluidos, no. Uno de los anuncios típicos de 1981 decía lo siguiente, y cito: ¿ha tenido alguna vez hepatitis? ¿Ha estado alguna vez en contacto con la hepatitis, por no decir cochar? Ahora puede hacerla pagar hasta $650 más cada mes. Y al mismo tiempo estará ayudando a contribuir a la salud y al bienestar de otros hombres homosexuales. Pero ¿por qué siempre? Yo hubiera sido un muy buen anunciante en estas revistas. En esos tiempos. Es que están haciendo propaganda también. Pues ahora sí que la LGBT en ese tiempo pues nada más veían a los gays y así. Ujú. Eran los que tenían presencia. Entonces, Sí. si querías, digamos, hacerle frente
o querías, digamos, luchar por tu comunidad, aunque no estaba bien visto en ese tiempo, pues era una buena manera de luchar, por así decirlo, ¿no? O sea, contribuir, si algo te está diciendo que puedes contribuir a estar bien con ellos, pues lo hacían. Los laboratorios Cotter fueron inspeccionados en 1981 para determinar si cumplían con la ley respecto al uso de donantes de alto riesgo, porque no era ilegal tener a estas personas como donantes. Y se encontró que efectivamente cumplían con todas las áreas, excepto en la práctica de aceptar donantes en el programa, que tienen como tal un historial de uso de drogas ilegales por vía intravenosa. O sea, tenían que checar, como esos pacientes que utilizaban drogas, tenían que hacerle como que otras exámenes de que esa sangre no tuviera pues drogas, ¿no? Pero con todo lo demás, al parecer, cumplía. Al parecer. En 1982, el informe semanal de morbilidad y mortalidad de los Centros de Control de Enfermedades, la CDC, incluyó el alarmante descubrimiento de que, como ya dije, ciertos hemofílicos tratados con plasma fresco congelado habían contraído una forma rara de neumonía. Según los cultivos que se habían hecho en ellos, la neumonía era por un hongo llamado Pneumocystis carini en ese tiempo, hoy Pneumocystis jirovecii, que como tal se diagnostica con frecuencia en pacientes con un sistema inmunológico deficiente. La CDC empezó a extrañarse y señaló que la neumonía por Pneumocystis jirovecii no ha sido reportada previamente entre pacientes con hemofilia, que no han tenido pues otras enfermedades subyacentes y que también no han tenido una terapia comúnmente asociada con la inmunosupresión, o sea que estuvieran bajos de defensas, por lo que era extremadamente raro que varios hemofílicos empezaran con este tipo de neumonía, por lo que la CDC empezó a sospechar de que algo había de trasfondo. No pasó mucho tiempo para que se iniciaran las investigaciones y como resultado de ello, miles de hemofílicos se vieron afectados en lo que el New York Times denomina, y cito, uno de los peores desastres médicos relacionados con las medicinas de la historia. Ay, no. En 1983, la CDC advirtió que los productos sanguíneos que se estaban distribuyendo, cierta farmacéutica, parecían ser responsables de el síndrome de inmunodeficiencia adquirida entre los pacientes con hemofilia. Sí. No mames. Ante tan alarmante noticia, las empresas que también hacían productos con sangre de personas, o sea, la competencia de los laboratorios Cotter, empezaron a crear productos tratados térmicamente, con calor, a crear como tal, para que esa sangre no tuviera el virus del VIH que apenas se estaba detectando en personas de Estados Unidos. Por lo tanto, estas personas o estos nuevos laboratorios hacían que el virus del VIH fuera indetectable en productos sanguíneos, matando efectivamente el virus y haciendo que los hemofílicos pudieran tratarse sin peligro. Así que, en respuesta, Cotter Laboratories lanzó su propia versión y comenzó a distribuir el tratamiento en febrero de 1984, aunque ya había infectado a cierto número de personas hemofílicas en Una Estados vez ya Unidos. La cagaste, ya quieres intentar hacer algo. Ya vamos a vender producto laboratorialmente chido sin el VIH. Es que nosotros no sabíamos de este nuevo virus. Y uno dice, bueno, ok, era un virus nuevo, no se conocía ni cómo se podían manejar este tipo de productos. Pero. Fue lo siguiente que lo que derramó el vaso. La gota que derramó el vaso. ¿Más todavía? Sí, estaba alcopeteado. Sí, así mira, Sí. como si tuvieras la taza del baño de una carretera así copeteada de mierda. Hubieras puesto otro. Hubieras puesto de malteada.
de chocolate, como la vez pasada, ¿no? Todo muy bonito y feliz hasta que uno se acuerda que los laboratorios Cotter tenían bóvedas y bóvedas enormes que habían sido llenadas con bolsas de sangre de antes que hubieran hecho el cambio a los productos térmicos o tratados térmicamente. Sangre que podría o no estar contaminada con el virus del VIH. Uh-huh. Cotter dijo, no, ¿cómo yo la voy a tirar? No puedo tirar esta sangre. Yo invertí mucho tiempo, dinero en esto, porque le pagué a las personas para que me donaran sangre. Yo no la puedo tirar. ¿Qué puedo hacer con ella? Bueno, pues el mercado en Europa y Estados Unidos se había reducido drásticamente para Cotter Laboratories. Muchas compañías ya habían vendido plasma congelado sin riesgo y además no creían en los productos de Cotter, así que buscaron más allá. A ver quién les podía comprar esta sangre. ¡México! Mientras vendían productos más seguros en el occidente, los que ya estaban tratados térmicamente, Cotter Laboratories enviaba las antiguas existencias sin calentar a países como Hong Kong, o más bien países como tal de China, Hong Kong, Taiwán y América Latina. La práctica continuó durante más de un año. Incluso cuando las pruebas en su contra seguían aumentando de personas que seguían saliendo positivas de VIH en Estados Unidos. O sea, ¿me estás queriendo decir que el SIDA se originó por pinche gente irresponsable en Estados Unidos? No se originó, pero su gran propagación por todo el globo se aumentó por estos cabrones. ¿Por qué? Por dinero. Porque querían vender bolsas de sangre nomás para no tener pérdidas de ganancia. Y no es que no hubiera interés en el nuevo producto sin riesgo, o sea, el calentado. De hecho, un distribuidor de Hong Kong que compraba productos de Cotter le preguntó a la empresa si tenían producto esterilizado térmicamente en 1984. Sin embargo, los jefes de Cotter Laboratories les dijeron, y cito, sí, bueno, hasta agotar las existencias del producto no calentado antes de poder pasar a la alternativa más segura y mejor, se tienen que agotar estas, así que les vamos a seguir vendiendo. Seas mamón. Yep. No. Yep, hay constancia de que eso se dijo. ¿Cómo son mierdas? Cuando en 1985 el distribuidor de Hong Kong hizo una llamada urgente a la sede de Cotter Laboratories solicitando el producto calentado en medio del pánico por el SIDA en el mundo. Se les dijo que había una cantidad muy pequeña disponible solo para los pacientes más quisquillosos. ¿Cómo que chis? Entonces les siguieron ¡Ey, vendiendo. chinga tu madre, Cotter! Güey, no. ¿Cómo que quisquillosos? No, estoy harta. En mayo de 1985, un funcionario dijo que ya no había un mercado en el lejano oriente donde podamos esperar vender cantidades sustanciales de productos sin calentar. Según Bayer, Cotter detuvo todos los envíos de productos sin calentar en julio de 1985. Básicamente 2 años después. No, pues sí, ahí ya todo el mundo había estado infectado. Años más tarde, un portavoz de Bayer dijo al Times de Cotter Laboratories que se había, y cito, comportado de forma responsable, ética y humana. No, ni de pedo. Al distribuir el producto sin calentar en el extranjero.
culpando a la escasez de plasma en el medio y a la lentitud de los países para aprobar el nuevo producto que sí estaba calentado. Como sí tiene la aprobación en su país, por lo tanto yo les estoy vendiendo el no calentado, porque es más rápido. Ustedes hasta que lo aprueben, pues se los voy a vender. Por lo tanto, para que usted, país, que necesita plasma de acá, sangre de acá, yo le estoy ayudando para que no se mueran sus pacientes. Por eso actuaron de forma responsable, ética y humana, dándoles ese bienestar. Puras mamadas. Puras perras mamadas. Obviamente los funcionarios extranjeros han negado desde entonces que ellos hayan prohibido o incluso no hayan aprobado el producto que sí estaba calentado, el que no era riesgoso. Las pruebas del SIDA no estaban disponibles en ese momento, por lo que es casi imposible determinar cuántos hemofílicos o personas transfundidas extranjeras contrajeron el VIH como resultado. Pero los registros muestran que al menos 100 hemofílicos se convirtieron en seropositivos como resultado del producto no tratado de Carter solo en Hong Kong y Taiwán. ¿Quién sabe en Estados Unidos? Yo creo que sí hay algunas y hay demandas, pero también quién sabe en Latinoamérica. No, de esos no había. No, mira, hasta ahorita no hay buena epidemiología. Nah. Mientras tanto, en Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los pacientes que tenían hemofilia en esa época contrajeron el VIH. La mitad, Fer. La mitad de los hemofílicos en Estados Unidos. Ay, no. A causa de los productos farmacéuticos a base de plasma fresco congelado, ayudado a la rápida epidemia que silentemente hoy está en todo el mundo. Entonces fue un cagadero. En resumen, fue un cagadero por dinero. Pero tremendo, o sea, a él le dijeron caga dentro del baño y dijo, voy a ser el exorcista. En todo el mundo. Así, a todos. Nada más por dinero. Wow. ¿Todavía existe esta pinche compañía? No, ya no existe. Qué bueno. Se fue a la quiebra después de lo que salió. Entonces, hay muchas más cosas de las que hay que platicar, tanto del SIDA como de la propia Bayer. Y pues bueno. Como señor de las aspirinas, solo dedíquese a hacer aspirina. Ya verán que está copeteado así. Se sale. Se está desbordando. Se desborda la chingada. Está gritando de dolor. Pero bueno, esperemos que les haya gustado el podcast. Así termina el episodio 51 de terror en este mes de Science Bitch Podcast. El SIDA empaquetado. Empaquetado. No. No se le puede llamar de otra manera. Pues así es. Y no es que dudemos de vacunas, no es que dudemos de las farmacéuticas, pero todos cometemos errores y unos son más grandes que otros. Nada más estamos mencionando lo que ha sucedido y esperemos que nunca jamás en la vida vuelva a suceder. Si les gusta este contenido, por favor denle like. Si les gusta este contenido, también compartan el video con alguien que a lo mejor les guste este tipo de temas escabrosos, extraños, llenos de ciencia, con explicaciones bonitas, suaves, ricas, deliciosas. Déjanos un comentario en la caja de comentarios o qué tema te gustaría ver en el canal. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y síganos en todas nuestras bonitas y deliciosas redes sociales que les dejamos en la caja de descripción. Nos vemos el siguiente ¡Salud! Gracias. Martes de ciencia terrorífico la siguiente semana. Bye.